Yo soy director creativo en Brains. Brains es una empresa que se dedica a hacer videojuegos. Somos una de las primeras empresas que se arriesgó a hacer esto en Colombia. Y pues nada, muy feliz de estar aquí. Cuando me invitaron a esta charla y María me dijo pues, que el tema era Make, la primera pregunta que yo me hice, puede pasar al siguiente slide, por favor. Qué pena si tapo el slide, yo camino mucho, entonces me avisan. O si estoy hablando de cosas ya muy nerd, también me avisan. Lo primero que me pregunté fue, ok, ¿por qué se llama Make y no Create? ¿No? Si es Creative Mornings, pues ¿por qué no crear? ¿Y por qué es este tema de hacer? Y me di cuenta que yo no sabía muy bien cuál era la diferencia entre las dos. Entonces me puse a leer y a investigar y pues a sacar mis propias conclusiones. Pues para ver qué tanto se ajustaba el tema de juegos con esto. Y digamos que mi conclusión fue que crear es traer a la existencia algo que antes no estaba ahí, algo completamente nuevo. Eso es el hecho de crear. Hacer es mezclar cosas que ya están en una materia prima para producir y engendrar algo que es el resultado, digamos, de esas dos cosas o de esas tres cosas o 10 cosas con las que yo pues hice ese nuevo producto. Lo que significa es que hacer se presenta en muchísimas circunstancias. En la naturaleza, por ejemplo, nuestros padres se mezclan para hacer un hijo que pues, es una mejora genética de lo que venía antes. Y yo creo que hacer ideas es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un ADN, digamos, intelectual, de una cantidad de libros que hemos leído, de conversaciones que hemos tenido, de personas que nos han influenciado, y ese ADN intelectual se mezcla para hacer ideas nuevas. Los creativos creemos y nos gusta pensar que lo que nosotros engendramos en nuestra cabeza es completamente nuevo y completamente original, y eso es una mentira, en mi opinión. Nosotros, los seres humanos, somos incapaces de crear algo completamente nuevo, y eso no está mal. Eso no nos debería doler, y a veces nos da pena pensar eso. Y por eso le damos como un ranking de segunda al que hace y no al que crea. Porque inevitablemente todo lo que nosotros pensamos y hacemos está influenciado por las ideas de los demás y por las cosas que hemos visto y por las cosas que hemos leído. Y eso, en vez de ser algo malo, le da una oportunidad gigantesca a las ideas que hacemos y a las cosas que hacemos, porque de la misma forma que la naturaleza busca evolucionar y mejorar lo que viene de nuestros padres en nosotros, que ojalá eso haya pasado en mi caso, nuestras ideas también buscan ser una evolución de las ideas que ya vienen previamente o de las cosas que hemos aprendido. Y fue ahí justamente cuando estaba pensando en evolución que me di cuenta, pucha, los juegos sí tienen que ver mucho con el tema de hacer. Y además me di cuenta que yo nunca en mi vida he dicho yo creo juegos, sino yo hago juegos. ¿Y por qué? ¿Por qué está el tema de evolución tan amarrado a los juegos? Porque de pronto es una de las disciplinas creativas o artísticas donde más claro se nota cómo lo siguiente está basado en lo anterior, y les quiero dar un ejemplo. Y aquí es donde les digo, si me vuelvo muy nerd, porfa, párenme. Este es un juego de 1998 que se llama StarCraft. Ese juego venía con un editor de mapas que le permitía a todos nosotros los que jugábamos crear mapas pues, propios, como una nueva versión personal sobre el motor o sobre las reglas de este juego. Una persona que su nick era Aeon creó un mapa que se llamaba Aeon Strife, y el mapa pues ganó bastante reconocimiento y empezó a generar una comunidad. Años después, Blizzard sacó otro juego que se llamaba Warcraft y también trae un editor de mapas. Y un tipo que se llamaba Eul, esos son nicks obviamente, no son sus nombres reales, cogió el mapa que había hecho Aeon en StarCraft y creó una versión mejorada de ese mapa, la cual bautizó Defense of the Ancients, o Dota, para hacer un poquito más cortico. Y después, cuando Blizzard sacó una expansión de ese juego, otro tipo que se llamaba IceFrog cogió el mapa de Dota y creó Dota All Stars, donde metía más héroes y balanceaba un poco mejor la cosa.
y estaba, pues, digamos, completamente basado y construido sobre lo que había hecho el anterior. Y después este mismo iFrog se mezcló con otra gente y terminó creando Dota 2. Y lo realmente interesante de esto es que hasta el momento en que Dota se creó, el género de juego no existía. Y eso es clave. Antes existían los juegos de deportes, los juegos de estrategia, los shooters, que son los juegos de disparar, pero lo que era Dota no existía una clasificación, no existía dónde meterlo. Lo que quiere decir que nació una especie nueva, nació una especie que se llaman los MOBAs, y que es una especie tan importante y tan relevante que hoy en día el torneo de este año de Dota 2 en Seattle entregó $1,5 millones de premio al primer equipo. Esto hace 8 años o 10 años pues no existía. Y para mí es un ejemplo muy claro de cómo dentro de la disciplina de los juegos, de hacer juegos, es inevitable estar tratando de evolucionar sobre las ideas de los demás. Y pues mal haría yo en venir a una charla de juegos sin contarles, de make, sin contarles pues cómo se hace un juego. Y voy a tratar de no ser muy técnico, pero pues claramente tengo yo también un árbol de ancestros intelectuales que hacen que todo lo que yo cree pues sea inevitablemente un producto de la mezcla de todas estas personas que me han influenciado. Hágale. Entonces arranquemos con el nivel 1. Pase por Nico. Digamos, en su expresión más reducida, un juego es un conjunto de reglas con uno o más objetivos. Pac-Man, cómase las pepitas, los fantasmas si lo cogen lo matan, hay unas pepas que lo vuelven más poderoso y trata de hacer el mayor número de puntos posibles para ganar. Eso es como el kernel, ¿no? Lo más básico de lo que se puede reducir un juego. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en un juego y cuando arrancamos a tratar de engendrar esa nueva idea, buscamos encontrar ese objetivo y ese conjunto de reglas. Este es un juego en el que estamos trabajando ahorita, donde las reglas son muy sencillas. Coleccione dragones, esos dragones los puede mezclar y poner huevos, y esos huevos se los pueden robar o usted se los puede robar a otras personas. Punto. Ahí, con eso, ya tenemos como la primera semillita de lo que va a ser un juego para nosotros. Y ahí es cuando la cosa se pone realmente interesante. Pasamos al segundo nivel. Pase por Nico. Cuando ya tenemos esas reglas básicas y esos objetivos, armamos este ladrillote, que no necesariamente tiene que ser así. Esto es realmente una herramienta de comunicación con el resto del equipo, pero esto es lo que llamamos un documento de diseño. Y es pues prácticamente el conjunto completo de reglas y de objetivos que tiene el juego. Cómo funcionan, cuántas vidas tiene el muñeco, cuánto poder tiene el ataque, cuántos ataques tiene, etcétera, etcétera. Pero no solamente está esto, no solamente están las reglas, sino también está lo que yo llamo el contexto. Y el contexto son cosas que van un poco más allá de lo que es más frío como las reglas y los objetivos, sino tiene que ver con los personajes, ¿no? Con los ambientes, con el sentido emocional, la emoción que el juego trata de transmitir. Y eso es lo primero que hacemos cuando nos sentamos con un artista a tratar de entender cómo desarrollar el concepto. Entonces, el contexto, perdón. Entonces, yo me siento con el artista después de tener como todo este documento, pase por Fanico, y les explico completamente el contexto y ellos a partir de ese contexto empiezan a ilustrar los conceptos de cuáles van a ser los personajes y los ambientes que va a tener ese juego. Este, por ejemplo, es un dragón, no sé si parece un dragón, pero es un dragón para el artista. De este juego de dragones, de huevos de dragones que les estoy contando. Y una vez está el concepto, en nuestro caso nuestros juegos son todos en 3D, entonces lo que hacemos es que el artista va, pase por y crea una malla o un modelo en 3 dimensiones de ese concepto que ya estaba hecho, ¿sí? En nuestro caso, que nuestros juegos son para celular, hay una parte adicional que para mí de verdad requiere bastante experiencia y se vuelve ciencia y arte, y es que no podemos tener muchos polígonos en los muñecos porque si no, no correrían en los celulares. Si tuviéramos esos muñecos hiperrealistas que ustedes ven hoy en día en las consolas, en juegos como Grand Theft Auto y eso, pues en un celular la cosa no aguanta. Entonces estos tipos tienen que ser lo suficientemente hábiles para crear unos personajes con el menor número de polígonos posible, pero que se vean, ¿no?, bonitos, que den ganas de jugar con ellos. Entonces, una vez el modelador termina de hacer ese modelo, llega un texturizador y le pinta la piel, lo que va por encima del muñeco. Y cuando eso queda hecho,
pues tienen ustedes el resultado final, que es un dragón rojo bonito, que ya puede entrar a ser parte del juego. Eso pasa después a un animador, hágale, por favor. Y el animador lo que hace es que le pone el rig o el esqueleto a esos muñecos, ¿no? Y ese esqueleto después lo puede mover y puede generar pues, las animaciones que tenga el dragón. El dragón vuela, el dragón escupe fuego. Creo que el dragón solo hace eso en nuestro juego. Le estamos pagando muy bien a nuestros animadores. No, mentira, son muchos dragones. Y la razón por la que traje esta diapositiva a colación es que cuando ya eso está armado, no crean que eso salió de la nada. Y volviendo un poco a lo que les decía al principio, nosotros todo el tiempo estamos usando referencias. En el caso de este, que es el dragón dorado, la referencia es uno de los personajes de los Caballeros del Zodiaco, ¿sí? No necesariamente tiene que ser otro dragón, pero es inevitable para nosotros estar todo el tiempo buscando cosas que ya están creadas, hechas, para poder hacerlo nuestro. Y pues no nos avergonzamos para nada de eso, nos enorgullece. Pase, porfa. Y eso pues nos genera, un contexto ya completo de lo que es el juego, de cómo se va a ver, de cómo se anima, cuál es la música que acompaña a los ambientes. Pero este proceso no va solo. Este proceso anda en paralelo con un proceso que es igual de importante, pero para nosotros los creativos generalmente pues nos da un poco de pereza, y es la parte de programación, la parte de desarrollo. Pase, porfa. Como les había contado, estos juegos se definen a partir de una cantidad de reglas y de objetivos, y lo que hacen los programadores es que cogen esas reglas y esos objetivos que están ahí arriba a la izquierda, una cantidad de tablas de cuánta vida tiene el personaje, cuánto daño hace, etc., y lo convierten pues en realidad. O sea, los programadores son los que al final del día le dan el soplo de la vida a esos muñecos que están animados y que existen, pues digamos, en un mundo aparte, y sin ellos no sería posible unir esas dos cosas, las reglas, ¿sí?, los objetivos, con el contexto. Ellos pegan las dos cosas y logran dentro de un motor. Nosotros trabajamos sobre un motor que se llama Unity, y Unity lo que permite es hacer, digamos, muchas cosas que uno creería que debería ser de cero, como por ejemplo la física de un juego, la gravedad y comportamientos de ese estilo, un poquito más fácil. Y los programadores trabajan uniendo esas dos cosas y crean ya, pues digamos, lo que es la base del juego. Pase, porfa. Pero el juego es un proceso iterativo. ¿Por qué? Es posiblemente, podría uno decir que los juegos son una de las expresiones creativas donde la persona, el público, tiene más influencia dentro del resultado del juego. O sea, muchos artistas buscan involucrar al público dentro de sus obras. El juego ya trae eso hecho de entrada, pues lo va a jugar alguien, ¿no? Y eso lo que significa es que va a ser muy difícil predecir cómo la persona va a usar ese juego, qué acciones va a tomar dentro del juego. Pues es prácticamente imposible predecirlo desde el principio. Y eso lo que genera es una cantidad de errores y cosas inesperadas que se van encontrando a medida que se va desarrollando el producto. Y eso obliga a tener un proceso iterativo y cambiante todo el tiempo. Y hay un grupo de personas que también son importantísimas, pase por favor, que son las personas que prueban el juego. Las personas que prueban el juego se dedican a jugar todo el día, y ayer me compartieron un artículo en Facebook que decía que era uno de los trabajos más bonitos del mundo. No sé si sea uno de los más bonitos del mundo porque es un trabajo muy exigente, es muy duro, porque implica jugar lo mismo muchas veces, muchas veces, cientos de veces repitiendo la misma acción, entrando al mismo cuarto, moviendo los mismos objetos, y por lo tanto necesita muchísima paciencia y muy buena habilidad de comunicación por parte de los testers, que son las personas que hacen esto, para contarle a los desarrolladores o incluso a los artistas qué funciona y qué no funciona. Y traje este cómic porque, pues acá como pueden ver, el tipo le está diciendo, oiga, ya probó las 200 millones de puertas que tenemos en el juego. El tipo le dice, sí, no me he ido de acá, yo llevo aquí en esta oficina varios días y ya lo único que veo son puertas. Y es verdad, uno habla con la gente que prueba los juegos y después de muchos ciclos y muchas iteraciones, pues ya lo único que ven son puertas. Pasa, por favor. Pero al final, después de todas esas iteraciones y todo eso, lo que tenemos es un juego ya hecho. Esto es el juego en el que estamos trabajando nosotros, que como se dieron cuenta nació de una idea de coger unos huevos, criar unos dragones y robárselos, y poco a poco se ha ido extendiendo para abarcar una cantidad de nuevas reglas y nuevos objetivos, pues que hacen que creemos un juego que esperamos sea divertido. Pero hay una parte que me gustaría discutir con ustedes,
y es que la palabra diversión no necesariamente es lo único que describe un juego. En sus inicios, cuando los juegos se reducían casi siempre a reglas y objetivos y no estaba, digamos, ese contexto que los extendía, era muy fácil decir que los juegos se jugaban para divertirse, ¿no? Como pasatiempo. Hoy en día eso no es cierto, porque ya que estamos hablando de Make, y les acabo de contar, digamos, a muy alto nivel el proceso de cómo hacer un juego, créanme que es un poquito más largo y doloroso que lo que les acabo de decir en 3 minutos, pues ya que estamos hablando de Make, ¿por qué estamos haciendo el juego? Y lo primero que se le ocurriría a uno es, no, pues el juego lo hacen para que la gente se divierta. Y yo creo que hace rato pasamos eso, o sea, esa fase pasó quizás en los 80s, porque el propósito de hacer un juego es realmente generar experiencias. Y en eso creo que cada vez los juegos se están pareciendo más al arte, y es que el diseñador de un juego y los programadores y los artistas lo que buscan es generar una sensación, una experiencia en el público. Y para demostrarles eso, los que quieran jugar el juego de The Walking Dead, si hay gamers aquí y no lo han jugado, por favor no vean este video porque es un spoiler bien grande. El juego de Walking Dead se ganó el juego del año, o sea, es en este momento el referente de lo que es una gran historia, de lo que es un gran juego y una gran narrativa. El juego está dividido en 5 temporadas y uno juega como Lee, que es este personaje que está acá, arrancando desde el primer día del apocalipsis zombie. El tipo está en una patrulla de policía, se alcanza a salir, se salva, ve que todo el mundo se convirtió en zombie, corre hacia una casa, si quiere puede ir dando play, Nico, mientras llegamos. Se corre hacia una casa y se encuentra a una niña escondida en una casita en el árbol que se llama Clementine. Los papás de Clementine estaban fuera de la ciudad y la niñera se había convertido en zombie y ella estaba atrapada dentro de esa casita, pues muerta del susto obviamente, y Lee, la adopta, ¿no? Y viven durante esas 5 temporadas de juego, pues un juego absoluto de supervivencia y de relación entre ellos, ¿no? Él como se vuelve el papá de la niña, se convierte en el papá de la niña y la trata de salvar de todo. Y efectivamente el principio del 5.º capítulo a uno lo muerde un zombie. Y pues digamos que el 5.º capítulo transcurre uno sabiendo que pues que uno se va a volver en zombie y que Clementine se va a quedar sola. Y esta es ya la última escena donde Lee ya pues, sabe que es inevitable que se convierta en zombie y le está dando como los últimos tips con sus últimos alientos de qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir ya que él no va a estar. Y pues los voy a dejar un poquito con la escena final. Ahí le acaba de decir que se mantenga el pelo corto porque los zombies lo agarran a uno del pelo, ¿no? Le dice, sí, yo me lo corto yo misma. Fin. El que haya jugado este juego 5 temporadas cuidando esa China y no llore con esa escena final no tiene corazón. Y los juegos, fíjense, ese es un ejemplo, no siempre tienen que ser tristes. Este es un juego muy interesante que se llama Heavy Rain, que es realmente un experimento narrativo. Es un thriller donde uno es el papá de un chino que lo secuestra un asesino en serie que se llama el Origami Killer y uno pasa todo el juego tratando de descubrir quién es el asesino. Interesantísimo y pues obviamente genera pues mucho más que diversión. O nuevamente volviendo al tema de Walking Dead, hay un episodio, creo que es en la 3ª o 4ª temporada, donde un niño también lo muerde un zombie y enfrentan al jugador a la decisión de si debe dispararle al niño o no. Pero no todo es tristeza ni todo es gore, también hay momentos de emoción que trata de generar, de transportarlo a uno como a otras épocas y a otros momentos que tratan de generar los juegos. Esto es Call of Duty Black Ops.
a mí me pareció espectacular, la verdad, cuando cogí el control y entré a esta escena, me sentí completamente emocionado. Está uno en Vietnam, montado en una lancha, peleando obviamente contra los vietnamitas, y el piloto de la lancha, en la mitad de la pelea, le da por poner una canción. Hágale, Nico. No, devuélvase. Póngale play a eso. Yo no sé si sea un tema muy de macho alfa, pero yo me sentí súper emocionado disparando esa ametralladora y con Sympathy for the Devil sonando detrás, ¿no? Me divertí, sí, pero también me transporté a una época, pues, bastante particular. Hágale, Nico. Entonces, como pueden ver, hacer juegos es un poquito como jugar a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque crea uno su propio mundo, crea uno sus propias reglas, y crea uno también su propio contexto y su propia historia. De verdad, como les decía, hay muchos artistas hoy en día que tratan de involucrar al público y a la audiencia dentro de sus obras, y nosotros los que hacemos los juegos, pues como que eso ya hace parte del ADN del juego, ¿no? Y creo que somos muy afortunados en tener eso. Y realmente la única limitante que va a haber para nosotros en el momento de crear nuestros universos, pues va a ser nuestra propia, digamos, nuestra propia capacidad de hacer ideas y la tecnología, que cada vez nos limita menos, hasta que probablemente lleguemos a un punto donde repliquemos perfectamente nuestro propio universo y podamos hacer un juego donde nuestro propio universo y las reglas de nuestro universo, la gravedad, la longevidad, las reglas de la física, pues estén perfectamente recreadas ahí. Lo único que nos hace falta creo que es tiempo. Y eso es tan cierto, Nico, que incluso ya se está pensando y ya existen teorías y se va a empezar a validar si nosotros no estamos metidos dentro de una simulación. Y esto no les debería sonar muy a ciencia ficción, sino que digamos que es inevitable que la tecnología nos lleve a un punto donde nosotros podamos recrear nuestra propia civilización y podamos crear una inteligencia artificial tan avanzada que ni siquiera ella sepa que es inteligencia artificial, un poco lo que pasaba en Blade Runner, por ejemplo. El día en que lleguemos a ese punto, pues ese universo completo y contenido, pues no sabrá que es un universo simulado. Y lo que dicen los científicos es que pues, la teoría física asume que el universo es continuo completamente, ¿no? Que el espacio es continuo, pero que si hacemos eso en una simulación de computador, pues el espacio realmente no va a ser continuo, sino va a ser discreto. Van a ser, imagínense una grilla, pero súper chiquita, ¿no? Un grid súper chiquito que simula un espacio continuo del universo. El hecho de que el universo, el espacio esté simulado por una grilla y no por un espacio continuo perfecto, lo que trae son unas consecuencias, y esto lo digo ya desde mi poco conocimiento físico, pero trae consecuencias como valores máximos en la cantidad de energía que pueden tener ciertas partículas, o incluso en las direcciones en las que pueden viajar ciertas partículas. Y lo que ha encontrado la ciencia de sus primeros experimentos es que efectivamente algunas partículas en nuestro universo sí tienen un valor máximo de energía. O sea que es posible que sí estemos metidos dentro de una simulación. Si no, es inevitable que la logremos. Eso quiere decir que en algún momento nosotros vamos a tener una civilización simulada dentro de un computador o dentro de muchos computadores que no va a saber que es una civilización simulada. Y si es una simulación absoluta y perfecta de nuestro universo y de todo el proceso del universo, pues también va a tener su Big Bang. Y eso quiere decir que el Big Bang no se creó, sino se hizo. Gracias.